Bienvenidos a mi canal de tutoriales de mecánica vectorial para ingenieros. Hoy vamos con la presentación número 19, ejercicio número 2, determinación de reacciones en apoyos de vigas y diagrama de fuerza cortante y momento flexionante. Bien, tenemos acá una viga en voladizo con un apoyo empotrado en A. Como podemos ver, tenemos una carga que varía linealmente desde 0 hasta 3 toneladas metros. También tenemos una fuerza inclinada a 60 grados con un valor de 0.8 toneladas y otra carga verticalmente hacia arriba de 1.4 toneladas. Dos momentos concentrados. Primero vamos a calcular las reacciones de esta viga y para ello tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre de la misma. En el diagrama de cuerpo libre aparecerán las reacciones en los apoyos, en este caso un solo apoyo, y las cargas equivalentes, además de las cargas concentradas y momentos concentrados. Como podemos ver, acá tenemos una carga equivalente a la carga distribuida, que como es un triángulo sería el área del triángulo, que sería la base del triángulo, 2.7 metros por la altura, que es 3 toneladas metros dividido entre 2, es decir, 3 toneladas metros por 2.7 metros entre 2 sería 4.05 toneladas. Sería la carga equivalente y estaría a una distancia de 1/3 de su base medida desde el punto de carga máxima, que sería 1/3 de 2.7 sería 0.9, y los otros 2/3 desde la carga mínima a la fuerza serían 1.8 metros. Aquí aparece también aparecen las fuerzas concentradas y los momentos concentrados. También las reacciones, que en este caso es un solo apoyo y es empotrado, por lo tanto tiene una reacción en X, una reacción en Y y tiene un momento en A. Con ese diagrama de cuerpo libre vamos a calcular las reacciones, pero fíjense que aquí tenemos una carga inclinada que la hemos descompuesto en dos componentes, que son una en Y, que sería la fuerza, que es 0.8 toneladas por el seno del ángulo, sería 0.69 positiva, y una fuerza en X, que sería negativa, apuntaría hacia la izquierda, de 0.8 por el coseno de 60, que sería negativo 0.4. Luego que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer las sumatorias y venimos con la sumatoria de fuerza en X, que es igual a 0. Tenemos aquí a RAX positivo y negativo menos 0.4 toneladas. Son las únicas fuerzas horizontales que tenemos, por lo tanto RAX menos 0.4 es igual a 0, de donde saco que RAX es igual a 0.4 toneladas. Sumamos fuerza en Y también y vemos que aquí, como hay un solo apoyo, podemos sumar en Y, ya que no hay más reacciones en Y. Entonces tenemos RAY positivo, negativo 4.05, positivo 1.4 y positivo 0.69. Son todas las fuerzas en Y que hay. De manera que despejamos a RAY y tenemos que RAY es igual a 1.96 toneladas. Ahora vamos a la tercera sumatoria, que es la sumatoria de momentos en el punto A. Como vemos, el primer momento que vemos es MA positivo, luego negativo 4.05 por 1.8, que vemos acá en la ecuación. Ahora positivo 1.4 por la distancia que hay desde el punto A, que sería 2.7 positivo, luego el momento positivo de 1.2 sentido antihorario, luego otro momento positivo de la fuerza de
0.69 por la distancia total, que es 4, y finalmente hay un momento negativo en sentido horario de 2 toneladas metro. Luego realizamos toda esta operación y nos dará un valor de 1.55 toneladas metro negativo, que al pasar hacia el lado positivo, hacia el lado derecho, sería positivo 1.55 toneladas metro. Y aquí tenemos las reacciones en los apoyos, o en el apoyo, que es un solo apoyo de esta viga. Ahora vamos a pasar a construir los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. Vamos a utilizar para este caso el método de las secciones, de manera que tenemos que dividir nuestra estructura en tramos para realizar cortes o secciones y determinar la ecuación de las fuerzas internas, que son el momento y el cortante interno. Y como dijimos en un problema anterior, los tramos se deben seleccionar, o los tramos que se deben seleccionar para determinar las ecuaciones de las fuerzas cortantes y momento flexionante se determinan según la distribución de la carga, es decir, según el comportamiento de las cargas. Por ejemplo, en el tramo 1 que vemos aquí, el comportamiento es una carga lineal que varía linealmente. Eso es un comportamiento. O también entre dos fronteras, que pueden ser dos momentos, o un momento y una fuerza, o dos fuerzas. Aquí, por ejemplo, tenemos un tramo descargado, pero tenemos en ambos extremos del tramo una fuerza concentrada y un momento. Ya esas fronteras dividen el tramo. Entonces tenemos un tramo 1 que va desde 0, porque si partimos desde el origen de la viga al lado izquierdo, desde 0 hasta 2.7 metros. Tramo 1, 0 a 2.7. Y el tramo 2 arranca en 2.7 y llega hasta 4 metros. Eso es si tomamos en ambos casos el lado izquierdo. Fíjense que cuando yo corto la estructura en un tramo, voy a tomar una parte de la estructura y esa parte será la que voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la sección. Si tomo el lado izquierdo, entonces mido de izquierda a derecha. Si tomo el lado derecho, mido de derecha a izquierda. En este caso, los dos tramos que vamos a escoger van de izquierda a derecha, es decir, tomamos el lado izquierdo. Entonces, como no nos cabe ponerle todas las figuras, vamos a empezar de nuevo con la viga, con el primer corte. Fíjense que el primer corte está en cualquier parte del tramo 1, cualquier parte. Fíjense que la distancia es X, es decir, varía, no hay un punto específico. En cualquier lugar del tramo, a una distancia X desde el borde. Y hemos cortado en un lugar del tramo de tal manera que ahora fíjense qué pasa. Las reacciones aparecerán, las tres reacciones van a quedarse dentro del corte. Y la carga distribuida será sustituida por su equivalente, y también aparecerán las fuerzas internas, que son el momento interno y el cortante interno, en el punto de corte, que es el punto C. Fíjense bien que, igual que en un problema que hicimos anteriormente, que si escogemos el lado izquierdo de la estructura, el momento se tendrá que poner en sentido antihorario, es decir, positivo, y el cortante dirigido hacia abajo. Así se ha convenido en todos los autores. Todos los autores han convenido así, porque esas son las condiciones que producen las fuerzas internas positivas. Entonces, fíjense que acá la distancia que hay desde el corte, desde el apoyo al corte, es X. Y como esto es un triángulo, la carga equivalente estará colocada a una distancia de 1/3 con respecto al punto de mayor carga, que está en el punto C. Es decir, que si la distancia total es X, ¿verdad? Entonces la distancia a que se encuentra la carga
equivalente sería X tercio. Ahora veamos cómo calculamos ese valor de la carga equivalente, que es 1.1 o 1.11 X al cuadrado. Vamos a ver cómo la calculamos. Fíjense bien que aquí tenemos un triángulo, a diferencia de la carga distribuida que teníamos en el problema anterior, que era una carga uniforme. No importa dónde yo corte la carga, siempre la altura será la misma. Por lo tanto, cuando calculamos el área, que es la carga equivalente, sería la base por altura, pero la altura se mantenía la misma. Pero aquí fíjense qué pasa. Cuando yo corto en el punto C, la altura, que es la carga distribuida, ya no es la misma que tenía el triángulo original, sino que va a ir cayendo, va a ir disminuyendo y va a variar con la distancia X. Quiere decir que para hallar el área de ese rectángulo, de ese triángulo, tendría que conocer la altura, que es la carga distribuida en ese lugar. Entonces sería base por altura entre 2, pero ¿cuánto es la altura? Bueno, si comparamos el triángulo de la carga original, veremos que tiene una base de 2.7 metros de longitud por una altura total de 3 toneladas metro. Al cortar a una distancia X, la carga distribuida ya no es la misma, le llamamos W. Entonces, para yo hallar el valor de W, hago una relación de triángulos, que sería, el triángulo grande sería 3 entre 2.7, es lo mismo que W entre X. Vemos aquí W entre X igual a 3 entre 2.7. Si yo divido 3 entre 2.7 da 1.11 multiplicado por X, sería el valor de W. Pero W no es la carga equivalente, es la carga distribuida en ese punto. Por lo tanto, si queremos calcular la equivalente, sería la base por altura. Sería base por altura entre 2, sería 1.11 X por X entre 2. 1.11, que es W, X por X entre 2 sería 0.555 X al cuadrado. Ese es el valor de la carga equivalente en el corte para la carga distribuida. Entonces aquí tenemos ya nuestro diagrama de la sección 1. La sección 1 va de 0 a 2.7 metros. Vamos entonces a entrar en las sumatorias. Decimos acá, sumatoria de fuerza en Y debe ser igual a 0, por lo tanto menos B es negativo, ¿verdad? Menos 0.555 X cuadrado más la reacción, que es 1.96. Y tenemos acá la ecuación, y como el cortante es negativo, es como si lo colocáramos en el lado derecho de la ecuación, lo pasamos al lado derecho como positivo y los signos se quedan iguales en el lado izquierdo. Por lo tanto, B es igual a menos 0.555 X cuadrado más 1.96. Fíjense bien que en el problema que hicimos anteriormente, si lograron verlo, cuando la carga aquí, cuando el tramo está descargado, el cortante, la ecuación del cortante es constante. Tramo descargado, ecuación del cortante constante, y la ecuación del momento lineal, es decir, aumenta un grado. Lineal, constante y lineal, ¿verdad? Cuando la carga era constante, en el caso de la distribuida uniformemente, entonces quien era lineal era el cortante y sería cuadrática para el momento, lo que implica que aumentaría un grado de la ecuación. En este caso, la que es lineal es la carga, por lo tanto el cortante es cuadrático, entonces el momento sería cúbico.
lo vamos a calcular ahora en el momento, sería cúbico. De manera que vamos a ver ahora la sumatoria de momentos respecto al punto C. Diríamos entonces que sumatoria de momentos en C es igual a 0. Por lo tanto, el primer momento que tenemos es M y es positivo, decimos M, y aquí tenemos más porque el giro es antihorario desde C, 0.555 x cuadrado por la distancia x tercio. Lo tenemos aquí, 0.055 x cuadrado por x tercio. Y aquí tenemos giro negativo sentido horario, 1.96 por la distancia x. Y finalmente sumamos la reacción del momento, que sería 1.55 positivo. Entonces, ahora, si nosotros realizamos esta operación, fíjense que el momento será una curva, que será m más 0.185x al cubo menos 1.96x más 1.55, de donde sale que el momento es igual, pasando todo con signo cambiado para el lado derecho, a menos 0.185x cubo más 1.96x más 1.55. Entonces ya tenemos el tramo 1. Como no nos cabe en la pantalla, porque debieran colocarse uno debajo del otro, como no nos cabe en la pantalla, vamos a otra pantalla y vamos al tramo 2. Cortamos nuevamente, pero ahora el corte está entre 2.7 metros y 4 metros, es decir que la distancia X va desde el origen 0 hasta cualquier punto de ese tramo, que está comprendido entre esas dos distancias. Fíjense que ahora la carga que es distribuida, que ahorita era, hace un momento era una carga cortada, ahora está completa y tiene el total de 4.05 toneladas y está colocada a una distancia de 1/3 de 2.7, de manera que de la carga hacia el apoyo habría 1.8, que sería 2/3, ¿no? Desde la carga al apoyo 1.8 y desde la carga hacia el punto máximo de la carga sería 0.9. Bien, entonces ahora las reacciones vuelven y aparecen en su lugar. La carga distribuida ahora está completa, sustituida por su equivalente, y aparecerá la carga de 1.4 y el momento de 1.2 toneladas metro. Y finalmente las fuerzas internas, que como estamos escogiendo el lado izquierdo de la estructura, se colocan positivos el momento, el sentido antihorario y el cortante hacia abajo. Ahora vamos a ver la distancia. La distancia tenemos que desde el inicio, desde el apoyo hasta el corte, tenemos una distancia X. Por lo tanto, la distancia que hay desde el punto de corte, que es C, hacia la carga de 4.05 toneladas, sería X menos 1.8. Recuerden que 1.8 está desde la carga hasta el punto de inicio, que es el apoyo en A. Sería X menos 1.8. Y esta carga que la vemos aquí en la viga original está a 2.7 del apoyo. Por lo tanto, desde el punto de corte hasta la carga sería X, o sea X total, que está aquí abajo, menos 2.7 que hay de ella hasta el inicio. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la sección número 2. Vamos ahora a hacer el equilibrio sumando fuerzas en Y e igualando a 0. Tenemos acá que sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tenemos menos B, es negativo. Luego tenemos más 1.4 menos 4.05
más la reacción, que es 1.96, y eso lo igualamos a 0. Fíjense que ese valor va a dar, ese cálculo va a dar negativo, pero como B es negativo, entonces cuando hagamos el cambio de un lado al otro de la ecuación, notaremos que P es igual a menos 0.69 toneladas. Vamos ahora a la sumatoria de momentos con respecto al punto de corte, que es el punto C. Tenemos a M positivo, M, y aquí negativo 1. Primero vamos a ver las distancias. Acá la distancia desde el origen al corte dijimos que era X, ¿verdad? Y aquí es X menos 2.7 a la fuerza de 1.4. Por lo tanto, aquí tenemos que el momento menos 1.4 X menos 1.4 X menos, perdón, M es el primero, menos 1.4 por X menos 2.7. Ahora sí, más giro positivo 4.05 por X menos 1.8, ¿verdad? Sería acá. Luego también sumamos el momento concentrado, que es 1.2, y el momento de la reacción, que es 1.55, menos la reacción RAY, que es 1.96, giro negativo por X. Y aquí tenemos entonces la operación que al realizarla nos va a dar al final que M es igual a 0.69X menos 0.76. Si derivamos esta ecuación, me va a dar la ecuación del cortante. Fíjense que tramo descargado, la ecuación del cortante es constante y la del momento es lineal. Vamos entonces a hacer los diagramas. Vamos a hacer el diagrama de cortante de manera mecánica, sin utilizar las ecuaciones. Vamos a ver. Aquí está el diagrama, cómo se comporta el diagrama de cortante. Fíjense que como la carga es lineal, el cortante es cuadrático, es decir, un grado más. Ahora miren qué está pasando. Donde quiera que haya una fuerza concentrada, el diagrama producirá un salto vertical en la misma dirección de la fuerza concentrada y con su mismo valor. Cuando nos encontramos fuera de la estructura, todo es cero. Al llegar al inicio, nos encontramos con una reacción de 1.96 toneladas hacia arriba. Por lo tanto, se producirá un salto producto de la carga concentrada hacia arriba en el diagrama de corte, y como partió de cero, entonces el valor será 1.96, que es el valor de la carga. Fíjense que entre el punto de inicio del tramo y el final hay una caída completa que, si la calculamos otra vez, sería 4.05 toneladas. Por lo tanto, desde 1.96, cuando llegue al siguiente extremo del tramo, habrá caído 4.05 toneladas. De manera que para llegar a caer 4.5 toneladas, primero tuvo que pasar por 0 y seguir hacia el lado negativo hasta completar los 4.05. Quiere decir que 1.96 más 2.09 sería el total de la caída, que serían 4.05. Entonces, ¿cómo logramos eso? Si a 4.05, que es la caída, le restamos 1.96 positivo, me dará negativo 2.09. Fíjense que aquí hay una fuerza concentrada en ese mismo punto de 1.4 toneladas. Quiere decir que desde ese punto, que es negativo 2.09, saltó hacia arriba con un valor de 1.4, lo que quiere decir que le restamos a 2.09 1.4, que es el valor de la carga. Y como el tramo está descargado, ¿qué hacemos?
lo mantenemos constante hasta llegar al otro extremo. Y fíjense qué pasa, en el otro extremo aparece una carga verticalmente hacia arriba de 0.69 toneladas, por lo tanto se va a producir un punto, en ese punto un salto hacia arriba de 0.69 y verán que entonces quedará en cero, tiene que cerrar en cero. Eso es si lo hacemos de manera mecánica. Ahora vamos a verlo con las ecuaciones de los cortantes. Si nos vamos al tramo 1, la ecuación del cortante dice que B es igual a negativo 0.555x cuadrado más 1.96. Si nosotros le damos un valor de 0 a x, así en el extremo izquierdo, un valor de 0 a x, B sería igual a 1.96 toneladas, que es lo que tenemos aquí, y es positivo, ¿no? Es positivo. Si a esa misma ecuación le damos un valor en el otro extremo del tramo, veremos que tiene un valor, que si le damos un valor de 2.7 metros, cuando le damos al cuadrado y multiplicamos por 0.555 negativo y le sumamos 1.96, me va a dar el valor de 2.09. Eso es con la ecuación. Y si nosotros vamos al tramo 2, vemos que es constante y es 0.69 negativo. Estamos del lado negativo, mírenlo al lado izquierdo, positivo arriba, negativo abajo. De manera que si lo hacemos con la ecuación, tiene que darme exactamente lo mismo. Fíjense que en el borde del tramo 1 y del tramo 2 da dos valores. Por la izquierda da un valor que es 2.09 y por la derecha da un valor de 0.69. Eso indica que hubo un brinco, un salto en la dirección de la carga equivalente a 1.4. Es decir, que la diferencia de esos dos valores es 1.4. Ahora vamos hacia el diagrama de momento. Fíjense que como el cortante es parabólico, el momento es una curva cúbica. Fíjense otra cosa, aquí en la gráfica del cortante hay un valor 0, es decir que la curva del cortante pasa por 0 en un lugar y luego cambia hacia el signo negativo. En ese punto donde se hace 0, el cortante, se produce un momento máximo en la curva. Fíjense que la curva baja y luego empieza a subir, es decir que haya un punto o un valor máximo de momento cuando el cortante se hace 0. Fíjense que entonces así como los cortantes producen salto en el diagrama de cortante, o sea, las fuerzas concentradas producen salto en los diagramas de fuerza cortante, también los momentos producen salto en los diagramas de momento. Fíjense que cuando estoy en 0 acá no hay nada. Cuando llego a la viga me encuentro con una reacción de 1.55 toneladas metro. Quiere decir que un momento concentrado produjo un salto. ¿Y hacia dónde salta? Cuando el momento es positivo en sentido antihorario, entonces el salto es hacia el lado negativo. Fíjense que el lado negativo está invertido hacia arriba ahora y el positivo debajo. Eso lo hacemos como lo hicimos en el problema anterior para mayor facilidad. Eso quiere decir que los valores de los momentos negativos se producen del lado que se deforma la viga. La viga se deforma hacia arriba cuando hay un momento negativo. Por eso pusimos el momento negativo hacia arriba, buscando el lado de la deformada de la viga. Y también cuando se produce un momento positivo, se produce una barriguita o una deformación hacia el lado de abajo. De manera que lo que hicimos fue ser compatible con la deformación que se produce en la viga y los momentos positivos o negativos. Si usted dibuja esto con el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo, no hay problema, porque lo que va a aparecer en la gráfica es la misma, pero como un espejo, pero del lado contrario. Por eso es que hay que ponerle los signos para saber cuál es el sentido del positivo y del negativo. Hay que dibujarle o escribirle los signos.
Bien, entonces veamos aquí, si tenemos que en el tramo 1 le damos un valor de 0 a la ecuación del momento, en el tramo 1 me va a dar negativo 1.55 en un salto de 0 a 1.55 que está en el borde izquierdo. Si nosotros le damos un valor a la misma ecuación, pero en el mismo tramo, pero con un valor de 2.7, me va a dar acá un resultado de 0.097. De manera que tenemos los valores de los dos extremos dándole valores de 0 y 2.7. El valor intermedio que está acá, que es el momento máximo, lo vamos a calcular más adelante. Pero sabemos que hay un máximo. Entonces, cuando vamos al tramo 2 y le damos un valor al momento, a la X, un valor de 2.7, me va a dar que el resultado del momento sería 1.103. Quiere decir que por el lado izquierdo, la ecuación me dio 0.097 y por el lado derecho me dio 1.103. Quiere decir que ahí hubo un salto. Fíjense bien que el salto es producido por el momento positivo. Fíjense que yo dije que cuando hay un momento positivo el salto hacia el lado negativo. Aquí pasó en el apoyo y aquí pasó otra vez. Momento positivo salta hacia el lado negativo que está hacia arriba. Y si usted se pone a observar, 0.97 le resta hasta llegar a 0 y luego sigue restando. Si usted suma esos dos valores va a ser igual al salto completo, que es 1.02. Es decir, la suma de 1.103 más 0.97, el salto completo es el momento concentrado. Si nos vamos acá y le damos valor en el tramo 2 de 2.7, vemos que dio un valor diferente que el que dio en el tramo anterior. Es decir, en el mismo punto, cuando le dimos valor de 2.7 me dio 0.097, pero en el tramo siguiente me dio en el mismo punto de 2.7 metros, me dio otro valor. Quiere decir que hubo un salto. Cuando las ecuaciones dan diferentes en el mismo punto del tramo anterior y del tramo siguiente, pues si dan diferente porque hubo un salto, entonces la diferencia debe ser el salto. Entonces le damos acá valor de 4 en el extremo derecho a la misma ecuación del tramo 2 y me va a dar un valor de 2 toneladas. Si ustedes observan que ese valor yo lo puedo calcular por la ecuación, si ustedes observan, al final hay un momento de 2 toneladas, por lo tanto se produjo un salto. Como es negativo, el salto es hacia el lado positivo. Recuerden que el positivo está abajo, entonces el salto es hacia abajo. Y el salto es igual a 2 toneladas para que vuelva a 0. Es decir, que así se puede utilizar, pueden utilizar las ecuaciones, pero también se pueden hacer de manera mecánica. Ahora vamos a ver qué pasó con el momento máximo. Fíjense, se produce un momento máximo cuando B es igual a 0. Entonces dice que en el tramo 1 M es igual a M máximo cuando B es 0. Entonces cojo la ecuación del tramo 1 del cortante, lo igualo a 0, y cuando lo igualo a 0 despejo a X cuadrado y después a X. Fíjense que yo, si digo que menos 0.555 X cuadrado más 1.96 es igual a 0, yo paso el 1.96 negativo hacia el lado derecho y paso dividiendo a 1.96 negativo, lo divido entre también negativo 0.555x, como negativo sobre negativo da positivo, entonces sería igual a 1.96 menos 0.555, que al extraer la raíz me da 1.87 metros. Sí, porque hay que extraer la raíz porque X en la ecuación está al cuadrado.
Entonces el valor donde se me produce el cortante 0 es igual, de la distancia es igual a 1.87 metros. Por lo tanto, esa misma distancia donde se produjo el cortante 0, también se produce el momento máximo, de manera que yo uso ese dato en la ecuación del momento del tramo 1 y sustituyo a x por el valor de 1.87, y cuando hago eso el momento me va a dar 0.91 toneladas metros, que es mayor que 0.097, por lo tanto un valor máximo. Y así terminamos el problema número 2. Y si te gusta mi video, puedes suscribirte en mi canal. Entonces, hasta luego y gracias.